Gutiérrez, que es quien nos acompaña esta tarde. Yo creo que muchos de vosotros y de vosotras lo conocéis, pero bueno, a mí me toca hacerle la introducción. Él es profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de León, pero además es activista y además es el coordinador del Área Federal de Educación. Tiene muchísimas publicaciones, pertenece a otros muchos movimientos y en particular es muy activista en los temas de igualdad y de Hombres por la Igualdad, una asociación que constituyó en León y que a mí me gusta particularmente, y de hombres contra la prostitución. Y además de eso, pues tiene un montón de libros, que yo solo he sacado por aquí alguna cosa para que hagáis una idea, pero sí que tiene algunos libros sobre qué hacemos con la universidad y qué hacemos con la educación, esa colección de libros verdes que sacó ACAL, junto con otros compañeros y compañeras, sobre todo de Izquierda Unida y de comisiones. Por supuesto ha participado en el Foro Sevilla con el manifiesto que se ha hecho por otra política educativa y bueno, yo creo que tiene bastantes cosas pues, que tienen que ver con el neoliberalismo y la educación. A partir de aquí lo que nos habíamos planteado para esta tarde era, pues en vez de que él particularmente hablara mucho y yo menos, y os aburriéramos a lo largo de toda la tarde, el planteamiento era justo hacer una cosa un poco más dialogada, de justamente con la pregunta que nos trae hoy aquí, de qué hacemos con la educación, pues plantear qué perspectivas tenemos a partir de ahora con lo que se nos avecina de unas elecciones generales y cuál va a ser nuestra posición ahí y qué pensamos que se puede hacer con ella. Entonces la idea es ir, bueno, pues lanzando preguntas e ir debatiendo un poco también entre todos pues qué podemos hacer con la educación a partir de hoy y a partir de que cambiemos y ganemos las elecciones el 20 de diciembre. Muchas gracias, Rocío, por la presentación y gracias a Izquierda Unida por haberme invitado, Izquierda Unida de Valladolid. Voy a completar un poco la presentación con una cuestión, porque a mí me parece que la experiencia nuestra nos marca mucho la forma que tenemos de pensar. Yo en primer lugar es agradecer a la gente que habéis venido, porque alguna gente conozco y particularmente agradecer que esté José Sarrión, que es procurador de las Cortes de Castilla y León, que esté aquí con nosotros y nosotras, que esté un alumno mío, exalumno, Rubén, que le estoy dirigiendo la tesis, que es profesor de Educación Física, de que estoy muy orgulloso porque realmente es una persona comprometida y trabajadora. Y luego de Luis Palomo, que él, yo es a quien más conozco yo en Valladolid, porque en todas las historias de educación siempre, igual que con Carmen Dulce, estamos en otras cosas, porque es verdad que nada de lo social me es ajeno, que decía aquel autor, que a mí me interesa mucho el decrecimiento, me interesa mucho efectivamente toda la línea de abolición de la prostitución, me interesa mucho la igualdad, porque creo que es otra forma de entender al ser humano y la sociedad, y por eso trabajo y participo. Pero lo que quería decir, completando la presentación que ha hecho Rosy, es que no solo somos profes de la universidad, sino que nuestra experiencia viene también de la práctica. Yo donde he aprendido lo que sé, lo que planteo, lo que comparto con mis compañeros y compañeras de educación, es de haber sido fundamentalmente educador de calle. Es decir, yo creo que si hay algo claro en la educación es que si alguien quiere aprender a trabajar como educador o educadora, como profesor, profesora, maestro, maestra, debería trabajar en dos ámbitos, o educación infantil o educación de calle. ¿Por qué son diferentes estas dos al resto? No porque la del resto sea menos interesante, menos apasionante, pero estas dos tienen una característica muy diferente. Es que no hay ningún elemento de presión, no hay ningún elemento de control posible sobre los chicos y chicas, sino que hay que hacerlo casi siempre desde la motivación, es decir, desde lo positivo. Y te enseña a ver otras partes que quizá en el resto de la educación, cuando te preguntan eso de... Yo siempre me preguntaba, cuando me enseñaron aquello de la raíz cuadrada, que para qué era hacer una raíz cuadrada. Y siempre me decían que para cuando llegara a la universidad o para cuando hicieran, no me acuerdo qué, todavía lo sigo preguntando, y a los profes de matemáticas son a veces, y las profes las únicas que me saben explicar
o las integrales, efectivamente, que son interesantes, tienen mucha utilidad, para hacer un puente los necesitamos, pero que realmente nos daban respuestas a veces a preguntas que no habíamos hecho. La educación de calle, que es lo que a mí más me ha marcado, era trabajar con los chicos y las chicas que habían sido expulsados de institutos por conflictivos habitualmente, que habían ido a los programas de compensatoria y les habían echado, que habían ido a los programas de garantía social y habían tenido más follón, que habían ido a programas y al final habían estado en la calle. Entonces, ¿cómo desde ahí volver de alguna forma a que confiaran en el proceso institucional, en que es posible organizarnos? A mí fue lo que me dio el sentido de qué era educar, y que además la educación no es fundamentalmente solo lo que hacemos en las clases, los contenidos, sino es lo que hacemos cotidianamente en las clases, pero también fuera de las clases, en lo que educamos. Y por lo tanto mi planteamiento, y yo lo que trato de desarrollar en educación, es lo que he vivido. Y es un poco lo que yo he compartido cuando dice, bueno, pues hemos purgado, que es muchas veces, porque nos echaban la bronca siempre de decir, estáis siempre trabajando, y pocas veces compartís aquello que estáis experimentando. Yo desde ahí es desde donde volví otra vez a la universidad y donde me enganché en la universidad otra vez para contárselo a la gente que va a ser futuros profesores y profesoras. Por desgracia, como sabéis, y ha sido noticia a nivel nacional, también en el Parlamento aquí de Castilla y León ha salido, que en las universidades no solo se educa en este tipo de valores, sino todavía sigue la religión católica siendo uno de los elementos fundamentales en las facultades de educación, y todos los profesores y profesoras que van a ser maestros y maestras de infantil y primaria pasan habitualmente por religión católica. Tienen que saber los 10 mandamientos, o que Dios creó, etcétera, etcétera, una serie de conocimientos que parecen fundamentales, y todavía no nos hemos quitado el nacionalcatolicismo en las facultades de educación de todo el Estado, fundamentalmente Castilla y León. Ya hemos comprobado que la UNED no tiene, ya hemos comprobado que Barcelona no tiene, que la Autónoma de Madrid tampoco tiene, es decir, que hay universidades que han decidido que sí, y otras que siguen manteniendo esas líneas. Por lo tanto, ¿se puede plantear otras cosas? Claro que se puede. El tema es querer. Pues empezamos cuando queráis. No, pues yo creo que la pregunta que hay que empezar, por dónde hay que empezar, y yo se la haría aquí casi obvia, es, ¿podemos tirar la ley, la LOMCE, la ley Wert, ya? Una pregunta que, para tirar la LOMCE, que se llama técnicamente derogar la LOMCE, es la última ley que se ha hecho, es la ley que, la primera ley que sale con tan poco consenso, que solo la ha sacado un partido político, en contra de todos los demás. Curiosamente, todo el mundo se puso en contra, porque otras habían encontrado incluso de CIO, de partidos minoritarios, y se ha hecho en contra de toda la comunidad educativa. ¿Se puede tirar? Yo, la primera afirmación sería sí, pero la segunda sería una pregunta. ¿Cómo os imaginaríais la educación una vez que se derogue la LOMCE? ¿Qué tipo de educación queréis? Esta es la primera pregunta que se hace en una comunidad de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje es una línea de trabajo, posiblemente de las pocas líneas en las que todavía Rocío y yo y otra gente de educación creemos que merece la pena plantear como líneas educativas y defenderlas. Tiene que ver con Freire, tiene que ver con Vygotsky, tiene que ver con esto que estamos haciendo, con el aprendizaje dialógico, de diálogo. Y la primera pregunta que siempre se hace es: ¿qué tipo de escuela soñarías para tu hijo y tu hija? Entonces, como Rocío me lo ha preguntado a mí, yo hago como hacemos en clase. Cuando te pregunto una pregunta difícil y dice, ¿se podría derogar la LOMCE? Entonces yo devuelvo, ¿vale? Entonces digo, a ver, ¿vosotros qué pensáis? Bueno, pues entonces, como está el compañero aquí, ya sabéis, siempre se empieza por los del final. La última que ha llegado es a la primera, que siempre vamos a preguntar por aquello de
de dar un mensaje de advertencia. No llegues tarde, ojo, que para el próximo día, y entonces para el próximo día es la primera en llegar, no sea que la toque y venga aquí. Pero bueno, no lo vamos a hacer así tan... No es necesario, y entonces vamos a preguntar a nuestro compañero, es más que nada porque es joven, guapo y...